Es una realidad que el SIDA está presente no solamente en el mundo, sino también en México, en personas que a lo mejor conocemos. Hay un número súper importante de personas infectadas y precisamente por esta razón ya en 2 programas anteriores hemos mencionado qué es el SIDA, cómo se contagia, cómo se puede prevenir. Hemos mencionado también cuáles son las circunstancias que afectan a una persona con SIDA, cómo afecta psicológicamente, toda la repercusión social también en la familia. Y el día de hoy vamos a tratar también el tema, sobre todo informándote de los medicamentos, los cuidados y también lo que pasa a una persona con SIDA en la fase terminal y lo que se refiere a la investigación. Fíjate que sobre el SIDA no estamos hablando solamente de enfermedades, sino de personas que tienen este problema. Si uno habla de la enfermedad como tal, parecería como una enciclopedia, estás hablando de un tema frío, pero imagínate que a mí se me acerca en días pasados una persona en el supermercado, una mujer de buena presencia, de unos, 50 años de edad, y me dice: padre, ¿puedo hablar con usted un poco en privado? Y me comenta: soy seropositivo, pero no sé si tengo la oportunidad de tener una relación con una pareja. Evidentemente que esto sería problemático, porque si una persona piensa que el SIDA se puede transmitir con la simple saliva, con la simple convivencia, uno diría: uy, pues mira, mejor no tengas a nadie porque entonces estás arruinándole la vida. Pero si hemos hablado de que el SIDA se puede prevenir a través de el uso del condón y otras cosas, evidentemente que una persona tiene derecho a continuar una vida en plenitud, porque ahora el SIDA no mata a las personas en unos cuantos meses o en años, pueden tener una duración de vida y una calidad de vida bastante bien. Por lo tanto, esta persona, ¿tú qué piensas? ¿La condenamos para que viva sola toda la vida? ¿O le decimos que ella se puede permitir una relación de este tipo? También el doctor Florentino Badial Hernández, que ha estado con nosotros, me comentaba una historia que yo quisiera comentar más adelante. No decimos nombres, evidentemente, podemos contar las historias simplemente para que tengas una idea de cómo puede afectar esta enfermedad a una familia, a una relación. Le doy la bienvenida entonces a nuestro epidemiólogo clínico del programa del VIH, del SIDA, de la Ciudad de México, el doctor Florentino Badial Hernández. ¿Cómo estás, Florentino? Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Me contabas esta experiencia de una pareja de jóvenes. Sí, no es la primera vez que nos sucede que nos llega una pareja como esta que me llegó, en la que el novio y la novia, es decir, tienen relaciones, se embarazan y entonces el médico les pide la prueba de VIH y acuden conmigo precisamente porque él resulta con un resultado positivo para VIH. Y entonces tenemos 2 retos. Uno, evitar que el VIH se lo transmita a ella, que no se lo ha transmitido a pesar de que han tenido relaciones. No siempre el VIH se transmite en la primera relación sexual. Evidentemente están teniendo relaciones sin protección, bueno, pues ella ya está embarazada, y en caso de que ella tuviera VIH, podemos prevenir que el virus se transmita al bebé. Entonces todo un reto. Por eso la recomendación tan importante de que todas las personas, cuando van a tener una pareja estable, antes de tener relaciones sin protección, sin condón, vayan a realizarse las pruebas de infecciones de transmisión sexual como el VIH. Y bueno, aquí detrás de esto, imagínate el miedo, la angustia de 2 jovencitos que de repente piensan: ya nos vamos a morir, o qué es lo que va a pasar con el bebé. Y luego, ¿cómo comentarlo a los papás? Porque son jovencitos y los papás tienen que esperar una noticia, a lo mejor, pues nos vamos a casar, en fin, pero la noticia es totalmente opuesta a lo que muchos papás piensan, ¿no? Sí, es una cosa difícil de enfrentar, de asumir, etcétera, pero sí es muy esperanzador hoy en día saber que existen tratamientos para controlar la infección, y esto es lo que yo traté de transmitirle en este caso a los papás de ella en caso de que resultara infectada, o
también de transmitirle a él para que le transmitiera a su familia, justamente que aunque ya tiene el VIH, no quiere decir que se va a morir pronto ni nada de eso, sino que hay tratamientos que nos pueden ayudar a controlar la infección. Siempre y cuando acudamos a la clínica adecuada, en el ISSSTE, en el Seguro Social, o en este caso a la Clínica Condesa, que está en... Así es, estamos en Benjamín Gil, número 24, en la Colonia Condesa, cerca del Metro Juanacatlán. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que las personas que se les detectaba el VIH y ya en una forma, digamos, agresiva, tenían como tiempo de vida a el tiempo actual? ¿Cuántos estudios, cuánta inversión, cuántos años? Sí, de los primeros casos que se detectaron en 1981 al primer medicamento que se empezó a utilizar en el 87, hasta lograr tener, digamos, a nivel científico, los primeros tratamientos eficaces en la segunda mitad de los años 90, a partir del año 2002 existe este programa de acceso universal en nuestro país, y todo eso implicó una gran cantidad de investigación y de personas que voluntariamente aceptaron participar en proyectos de investigación. Es muy importante esto, Sergio. Fíjate que para poder investigar tuvo que haber personas que dijeran, pues yo me ofrezco, ¿no? Claro. Personas que vivieron su enfermedad totalmente aisladas, dijeron, tengo VIH, me encierro en mi casa, nunca vuelvo a salir, aquí me muero. ¿Cómo voy a ir al hospital a que me vean? Ya entrar a un área de infectología, ya es así como me van a señalar. Entonces mucha gente literalmente se encerraba en su casa y ahí se moría, si es que no se quitaba la vida. Pero otros dijeron, bueno, pues de que me voy a morir ya lo sé, pero antes de morirme quiero dejar un servicio para otras gentes que puedan recibir una ayuda después de mí, ¿no? ¿Qué tanto se presta la gente ahora para hablar de sus experiencias? Ciertamente todos los proyectos de investigación tienen que pasar por un comité de ética donde realmente aseguremos que no se le va a provocar un daño a la persona. Y es un hecho, personas que han vivido con la enfermedad y que han salido adelante muchas veces son los mejores testimonios para jóvenes, para otras personas que tienen la enfermedad, al narrar sus propias experiencias de cómo ellas salieron adelante. El siguiente punto, ya estamos diagnosticados, ya tenemos una enfermedad generalmente, y bien, entonces, ¿qué tratamiento vamos a tener? ¿Qué tiene que hacer una persona que fue diagnosticada con VIH? Bueno, ciertamente en los últimos años ha habido grandes avances y grandes cambios en este terreno, porque ustedes se acuerdan que en los primeros años de las noticias había pues noticias de actores famosos que morían como Freddie Mercury o Rock Hudson, etcétera, por esta enfermedad porque no había tratamientos eficaces. Hoy en día sí tenemos tratamientos que se llaman antirretrovirales, atacan en concreto a este virus y logran frenar el avance de la enfermedad. Y entre más pronto detectemos la enfermedad, mejor le va a la persona. Entre más nos tardemos, es decir, si se espera hasta tener los síntomas de alguna infección oportunista, es decir, del SIDA, entonces es más difícil para nosotros como médicos recuperar, digamos, la salud lo más posible. Aquí la pregunta va un poco encaminado a esto. Bueno, yo soy papá, mamá, tengo a un niño y se me enferma, pues lo llevo a la sección de pediatría. Estoy enfermo de cáncer, voy a oncología. Pero una persona con SIDA, en cualquier hospital, ¿en qué sección, con qué médico tendría que tratar el problema? Bueno, ciertamente la prueba de detección se tiene que ofrecer prácticamente en cualquier servicio, sea medicina familiar, urgencias, pediatría, etcétera, la prueba de detección. Pero el tratamiento como tal sí requiere de servicios especializados. En concreto, el área de infectología es quien se dedica más a este tratamiento, pero hoy en día existen centros especializados en VIH que tienen especialistas de diferentes áreas de la medicina dedicadas a tratar esta enfermedad. Tocábamos en el programa anterior cómo afecta psicológicamente, yo creo que es el miedo, la vergüenza, la incertidumbre, y por eso en la mayoría de los casos las personas que tienen VIH no necesitan solamente un tratamiento médico, sino un tratamiento que vaya acompañado con una plática
de tranquilidad, una plática de confianza. Por eso en esta Clínica Condesa hay gente capacitada para darles un seguimiento, porque a veces no te mata la enfermedad, sino te mata el miedo, ¿no es así, doctor? Sí, esto lo hemos visto muchísimo, que lo documentamos de hecho el año pasado. La mitad de las personas que se hacen la prueba de VIH en la Clínica Condesa no regresan a su consulta médica justamente por ese miedo, a pesar de que hay tratamientos, a pesar de que hay médicos, etcétera, que los van a atender gratuitamente y todo eso, se alejan por el miedo al estigma, a la vergüenza, todas estas cosas que a veces están generadas socialmente. Y esto es tremendo porque, bueno, si tengo quien me ayude y yo me alejo de esta ayuda, pues entonces estoy aumentando el problema. Así que si tú tienes un amigo o tú tienes VIH, yo te invitaría a que enfrentes esta situación con valentía y sobre todo por el mejor camino, que es encontrar una solución a tu problema que en realidad puede tener pues una mejoría muy grande. En los programas anteriores mencionábamos que una persona con SIDA podía vivir tranquilamente muchos años sin que aparezca ya, pues podemos decir que los síntomas más graves, ¿no, doctor? Sí, así es. Y algunos de los reportes que estamos encontrando con los nuevos medicamentos es que una persona que se le detecta a tiempo y se le empieza tratamiento a tiempo, digamos, por ejemplo, si alguien a los entre 20 y 30 años se hace la prueba, resulta positiva y empieza el tratamiento, su esperanza de vida estamos calculando que en promedio pueda ser hasta los 70 años, o sea, prácticamente normal. Fíjese, usted a lo mejor pensaría que alguien con VIH que le acaban de detectar tendría ya 1 año, 2, 5 años de vida y ahí estaría terminando su existencia. Pues vea que con la ayuda de la medicina, de los estudios, de la investigación, esto va cambiando afortunadamente. Quiero darle la bienvenida a David Chávez, que está hoy acompañándonos en esta mesa. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Padre José. Muy bien, buenas tardes a todo su auditorio. Como siempre, es un gusto participar en este programa. No sabemos muchas cosas sobre las enfermedades hasta que las tenemos, y mucho menos de los medicamentos. Yo quisiera hacer un ensayo contigo, David. ¿Tú sabes si una persona que está enferma decida qué es lo que tiene que tomar como medicamento? Bueno, yo tengo entendido que un enfermo de SIDA o quizás un seropositivo tiene que tomar una serie de medicamentos, es decir, de lo que se le llamaría un cóctel, porque es mezcla de varios medicamentos, y yo sé que se les llama antirretrovirales. Antirretrovirales. ¿Tú, Sergio? Pues efectivamente que hay que tener un tratamiento a tiempo, que el medicamento no es barato, es de precio muy alto, pero también, como lo estamos hablando aquí, hay lugares donde está esa ayuda y hay que aprovecharla. Pero ¿sabes tú qué medicamentos se necesitan? En sí, no. Pero hay gente que yo he escuchado, bueno, es que tengo SIDA, pero me voy a inyectar penicilina, seguramente con eso me la quito. O voy a tomar algunos antibióticos y con eso a lo mejor me la quito. Pero para no estar hablando de qué es lo que me imagino, le preguntamos a nuestro especialista, ¿qué es lo que se le da? Sabemos que son circunstancias distintas en cada persona, pero una norma, vamos a decir, ¿existe? Sí, de hecho existen guías de tratamiento y en efecto los medicamentos se llaman antirretrovirales porque el VIH es un retrovirus, un tipo de virus que se llama así, por eso se llaman así los medicamentos. Y en efecto se requieren combinaciones de medicamentos que la persona necesita tomar para controlar al VIH. Afortunadamente hoy existen presentaciones, de algunos medicamentos que se pueden tomar una sola pastilla al día, si ese es el tratamiento adecuado para esa persona, o algunos que son 3 pastillas al día. Antes eran muchas más pastillas que se tenían que tomar. Pero mencionábamos en el programa pasado que un tratamiento para una persona con SIDA en una clínica privada podría salir carísimo, ¿no? Sí, así es, pero afortunadamente, y yo digo también gracias a la lucha de muchas personas con VIH que pidieron que este medicamento fuera cubierto por el gobierno, hoy en día existe una cobertura universal en México. Bien, ahora te pongo un caso porque los muchachos son muy especiales. Vamos a suponer el muchacho y la muchacha, ambos tienen SIDA y él dice, bueno, yo voy con el médico, yo acepto la pena, la vergüenza y le voy a pedir que me dé ración doble y lo que me dé yo te lo voy dando a ti.
Yo creo que esto no es válido. Me imagino que cada persona tendrá que tener un medicamento de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? Definitivamente. Esto es de lo más peligroso, tomar antirretrovirales sin una vigilancia médica. De hecho, algunos de estos medicamentos que pudieran ayudarle a una persona, a otra le pueden causar un gran daño si no hay una vigilancia médica de los efectos del medicamento y de muchas cosas así. ¿Qué reacciones secundarias pueden tener estos medicamentos? Bueno, los medicamentos más recientes cada vez tienen menos efectos secundarios. Al principio, o los medicamentos que se usaban hace algunos años, tenían desde alteraciones en los lípidos. Hoy en día todavía algunos medicamentos tienen alteraciones del colesterol, de los triglicéridos. Algunos pueden traer algún malestar estomacal, otros pueden causar un poco de daño en el riñón, que todo esto, si se detecta a tiempo, se puede controlar y evitar que empeore. Ahí es donde podríamos decir que este medicamento, acompañado de algún otro para el riñón, para el estómago, es donde tendría su equilibrio correcto, ¿no? Así es, o a veces de plano tenemos que suspender ese tratamiento y empezar otro, porque los efectos son serios y no hay que seguir con el mismo medicamento. Hago una pregunta más que nos llega aquí de nuestro auditorio. La señora Hernández dice que ella conoce a una persona que tiene cáncer y que le acaban de detectar VIH, que si esto hace el cáncer más complicado, si podría recibir quimioterapias. ¿Cómo pueden convivir el VIH y el cáncer? Sí, en efecto, esto es frecuente. Y de hecho hay algunos cánceres que se presentan con mayor frecuencia en las personas que tienen VIH, porque justamente nuestras defensas también nos protegen contra ciertos tumores, contra ciertos cánceres, y como las defensas están bajas, pues entonces hay una mayor presentación, mayor frecuencia de ciertos cánceres. Y en efecto hay hospitales como el Instituto Nacional de Cancerología que tienen especialistas que se dedican a tratar tumores, cánceres en personas que tienen VIH. Es decir, hay una forma de atender a estas personas también. Así es, sí. Aquí el señor Ricardo nos dice que le apareció herpes en la espalda, en un costado y en el pecho, y que le dicen que este es un síntoma de SIDA, que porque tiene bajas las defensas. ¿Tiene algo que ver el herpes con el VIH? Sí, pero no siempre. O sea, el herpes zóster en este caso, es una enfermedad que puede presentarse en personas sin VIH, pero se presenta con mayor frecuencia en personas con VIH. Entonces, yo digo, para quitarse el susto y la preocupación, pues que se haga una prueba de VIH, y si es positiva, pues hay formas de ayudarle. Lo que sí podemos decir es que el herpes normalmente aparece cuando las defensas están bajas, sí, ¿no? Pero pueden estar bajas por muchas razones. El VIH es una. Incluso el estrés puede ocasionar. Así que no se espante, pero si tiene duda, más vale que tenga cuidado. Ahora, los cuidados acerca de una persona que tiene VIH. Por ejemplo, ya hemos tratado el asunto. ¿Tú, David, crees que el cuidar a una persona con VIH te ponga en riesgo? No, si se toman las medidas adecuadas, es decir, por ejemplo, si se le tienen que inyectar medicamentos, si se tiene que tener contacto con sus fluidos, hay que tener cierto tipo de protección, pero creo que de entrada no debería de ocasionar absolutamente ningún riesgo el cuidar a una persona con VIH. ¿Qué cuidados tengo que tener si atiendo o convivo con una persona que tiene VIH, doctor? Bueno, básicamente por el VIH, y como lo hemos platicado, los modos de transmisión son a través de la sangre, y como estábamos comentando justamente ahorita, sí hay que tener ciertos cuidados si vamos a tener contacto con la sangre de la persona o con alguno de sus fluidos, como por ejemplo el fluido vaginal o el semen en el caso de las relaciones sexuales. En ese caso sí hay que tener ciertas protecciones, como por ejemplo en un hospital pues ponerse guantes, cosas así, o en la relación sexual pues usar condón. Pero para tener unos cuidados generales, o sea, la comida, el aseo, etcétera, eso no se necesitan más que los cuidados que se pueden necesitar con cualquier persona. Aquí una persona que nos pide que omitamos su nombre nos dice que a través de la leche materna se puede contagiar al bebé del SIDA. En este caso, sí hay que tener un cuidado especial con la leche de una mujer que está amamantando. Bueno, sí,
Justamente por esto es la recomendación de que todas las mujeres que están embarazadas o que planean embarazarse se realicen una prueba de VIH, todas. Y aunque solo hayan tenido como pareja a su esposo o a su compañero, de todas formas conviene hacerse la prueba de VIH. Y si la prueba resultara positiva, es decir, la mujer tiene VIH, entonces la recomendación es darle un sustituto de leche materna al bebé. Aquí más bien la pregunta es, y la voy a unir a una pregunta que me hacía Sergio también en estos días. Sergio en estos días me preguntaba, es que al principio yo pensaba que se transmitía también el SIDA por el sudor, por la saliva, y ahora que tú nos comentabas que por la leche, yo me imagino, estar amamantando al bebé y le paso, no sé, le toco el pecho a mi hija que está amamantando, pero resulta que ella tiene SIDA y yo tengo una herida. La leche de mi hija en contacto con mi sangre me puede contagiar, el sudor, la saliva. El sudor y la saliva definitivamente no. La leche materna en contacto con una herida que está abierta, en teoría podría, pero es muy difícil, no hay ningún caso reportado así en el mundo. Y para que no haya unos guantecitos, no haría. Pues sí, o lavarse las manos directamente, eso elimina prácticamente las posibilidades. Ahora, alguna gente como Sergio diría, ay, pero es que si me están diciendo que es a través de los fluidos que se transmite el SIDA, entonces dígame por qué por el sudor y por la saliva y por la orina, ¿no? Así es, porque se han estudiado a fondo estos fluidos, la saliva, la orina, las lágrimas, etcétera, y no hay virus en esos líquidos, o cuando lo hay está prácticamente muerto, entonces no se transmite a otras personas. En cambio, en la sangre, en el semen, en los fluidos vaginales y en la leche materna, allí sí se ha encontrado virus viable. Yo creo que estos líquidos, por el ácido que puedan tener, la composición, etcétera, pues no son viables para que viva, así como hay bacterias que cambiándoles el pH a los intestinos o algo dicen de aquí me voy porque no estoy a gusto, pues también sucede con estos fluidos. ¿Afecta el alcohol o el cigarro a una persona con VIH? Sí, el cigarro afecta a las personas con VIH y a las personas sin VIH. Es uno de los principales factores de riesgo para tener infarto, para tener lo que la gente llama embolias, en fin, este tipo de enfermedades. Y en las personas con VIH esto también es cierto, también les afecta. Y si ya tienen alguna otra complicación de base por el VIH y encima fuman, pues entonces se complican un poco más las cosas. Y el alcohol es similar. El alcohol en cantidades excesivas o con demasiada frecuencia puede causar un daño al hígado y a otros órganos. Es decir, ¿para qué nos arriesgamos? Si una persona ya tiene bajas defensas y con esto va a tener problemas, pues tendría que tener, yo diría que casi la eliminación de estas dos cosas, ¿no? Bueno, del cigarro definitivamente, y del alcohol por lo menos con una mesura bastante controlada. Y yo diría, pues mejor nada más para las inyecciones, ¿no? Así es. Doctor Florentino, bueno, estamos hablando de cuidados, de tratamientos con medicamento, pero digamos, para las personas con VIH, ¿hay alguna dieta especial? Bueno, depende de la etapa en la que se encuentren, porque cuando están con las defensas realmente muy bajas, sí hay que tener muchos cuidados en la higiene, en evitar cosas muy pesadas, etcétera. Pero cuando se logra estabilizar las defensas, cuando está controlada la infección, etcétera, prácticamente se recomienda lo mismo que a otras personas, es decir, una alimentación higiénica, bien balanceada, etcétera. Muy bien, estamos llegando a la parte que a muchas personas no les gustaría, pero tenemos que hablar. Ya hemos hablado del contagio, de cómo afecta psicológicamente, los cuidados, los medicamentos, pero ahora tenemos que hablar de esta fase terminal. Cuando una persona inició su fase de desencadenamiento de la enfermedad, ¿cuáles son los síntomas más fuertes? Varían en las personas, en diferentes personas, pero algunos de los síntomas más frecuentes pueden ser, por ejemplo, perder peso de manera involuntaria, a veces hasta 10 kilos en un mes, o tener diarreas muy prolongadas que a veces duran más de 3-4 semanas sin control, o se presentan a veces, el primer cuadro es una infección grave de los pulmones, en fin, cada persona presenta
síntomas diferentes, pero como decíamos, pues son síntomas que también se pueden presentar en otras enfermedades. De cualquier forma, conviene hacerse la prueba de VIH para descartar. Ahora, esta pigmentación de la piel, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, las notamos porque empiezan a tener un color amarillento muy particular. ¿Esto se da con la gente que tiene SIDA, este amarillento color en la piel? Bueno, puede suceder cuando hay alguna, lo que llamamos alguna coinfección o alguna enfermedad que va junto con el VIH y que afecta, por ejemplo, al hígado o afecta a los glóbulos rojos de la sangre, etcétera. Entonces sí pudiéramos tener una coloración amarillenta de la piel, pero no es exclusivo del VIH. Es decir, la coloración amarillenta de la piel puede darse por otras razones. Una pregunta más, ¿de qué muere una persona que tiene VIH? Es decir, ¿cuáles son los órganos que se afectan más? Sí, qué bueno que llegue esta pregunta, porque yo tengo casi 15 años trabajando con personas con VIH y al principio no había acceso universal de estos medicamentos, muy al principio ni siquiera existían estos medicamentos y con mucha frecuencia se nos morían los pacientes de SIDA y de alguna de las complicaciones del SIDA, diferente en cada persona, podía ser neumonía, podía ser una infección en el cerebro, etcétera, muchas complicaciones. Hoy en día me gusta decir, porque además está científicamente demostrado, que tenemos los medios para evitar que las personas mueran de SIDA. Es decir, hoy en día en nuestro país no debería de morir ninguna persona de SIDA, porque si la detectamos a tiempo y le damos el tratamiento a tiempo, nunca va a llegar a esta fase de SIDA y bueno, todos algún día nos vamos a morir de algo, pero claro, no de esta causa que se puede prevenir. Esa es una noticia sumamente interesante. No se están muriendo las personas de SIDA, se están muriendo de otra cosa, de complicaciones en los pulmones, de alguna enfermedad en el riñón, en el hígado, en fin, pero no de SIDA. ¿Cuál es la edad promedio ahora en México de muerte por VIH? Bueno, todavía no hemos logrado que todas las personas con VIH se hagan la prueba a tiempo. Desgraciadamente, todavía nos llegan algunos casos de personas jóvenes que se hacen la prueba ya muy avanzada la enfermedad y nos es imposible recuperarlos a un estado de salud que puedan vivir, como decía yo, hasta los 70 años. Entonces, desgraciadamente todavía hay personas que se presentan con la enfermedad muy avanzada y eso nos complica las cosas. Para nuevamente recalcar, lo decías ya en el programa pasado, ¿cuántas personas se sabe? Sabemos que hay muchas que no se sabe, que están infectadas en México de VIH. Bueno, en todo el país se estima que hay 220,000 personas con VIH. No todas se han hecho la prueba, o sea, no lo saben, no todas lo saben. En el Distrito Federal se estima que hay entre 36 y 40,000 personas viviendo con VIH, pero solo en el Distrito Federal apenas 14,000 personas aproximadamente se han hecho la prueba y lo saben. Entonces tenemos más de 20,000 personas que viven con VIH y que no lo saben y que la mayoría todavía no presentan síntomas. Y que lamentablemente pueden tener relaciones con una y otra persona que al no saber que tienen SIDA pueden inmediatamente contagiarse. Por eso es muy importante el cuidado. Todavía una persona que lo sabe, yo creo que sería muy desgraciada y sinvergüenza si tiene relaciones sin ningún control, como lamentablemente conocí a un joven que cuando se enteró que tenía SIDA, lo que hizo fue tratar de contagiar a los más posibles como una especie de revancha ante la vida. Esto sucede, pero lo más típico es que las personas, en cuanto reconocen que tienen VIH o lo saben, en realidad la mayoría reducen sus prácticas sexuales de riesgo. En realidad la mayor parte de las infecciones se dan entre una persona que tiene VIH y no lo sabe y una persona obviamente que no tiene VIH. Eso es lo más frecuente. Ya nos ha dado algunos datos y números del VIH en México, pero yo quiero preguntarle, ¿qué país en el mundo tiene el mayor número de personas contagiadas con este virus? Es Sudáfrica. De hecho, el continente africano, África subsahariana, es quien más personas infectadas por este virus tiene en el mundo. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué país es pionero en buscar soluciones para el VIH ya en el campo de la investigación? Bueno, hay muchos países participando en protocolos de investigación, pero los investigadores, los primeros casos se reportaron en Estados Unidos
y los investigadores que identificaron por primera vez el virus fue en Francia. Una pregunta que tiene que ver también con la parte de mercadotecnia, porque también se suele hablar que las empresas o los grupos dedicados a crear medicinas no tienen interés en que se encuentre, así lo dice la gente, ¿no? Por eso hago la pregunta, en que se encuentre una vacuna. ¿Para qué? Pues en primer lugar, para que la gente tenga que comprar algunos de los medicamentos que ya tienen y tengan que gastar más en ellos, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿De verdad es esto? ¿Los que se dedican a la investigación están ocultando que ya se ha encontrado una vacuna para venderla más adelante más cara o para que ahora la gente tenga que comprar determinados medicamentos? Bueno, ciertamente no hay se han hecho varios ensayos, varios estudios de investigación para tratar de encontrar una vacuna que proteja contra el VIH y no se ha podido encontrar por estas características que tiene el virus que explicaba yo, que cambia mucho el virus, tiene muchas mutaciones, muchos cambios. Pero lo que sí les puedo decir es que el Congreso Mundial de VIH-Sida de este año, el lema que se dedicó en el Congreso fue hacia la cura, hacia la curación del VIH, porque hoy en día existen los primeros indicios de que el VIH puede llegar a ser una enfermedad curable. Entonces los grandes fondos de investigación de este Congreso y a partir de ahora se van a dedicar en gran parte a tratar de encontrar una cura para la infección por VIH. De hecho, entre los tratamientos que se están buscando es encapsular el virus para que no afecte, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera, una especie de aislarlo o cura funcional, como le llamamos. Muy bien. Doctor Florentino, háblanos un poco de esta clínica Condesa, ¿cómo surgió, cómo trabaja? Sí, claro. La clínica especializada Condesa, que en el año 2000 se transforma en una clínica especializada en VIH, es una clínica que por un lado tiene servicios de detección, o sea, equipos de consejeros y psicólogos que reciben a las personas, les orientan en qué consiste hacerse la prueba de VIH, se les realiza la prueba que en caso de ser negativa, se les da el resultado el mismo día. Y en caso de ser reactiva, o sea, que sugiere que es positiva, que sí exactamente, les tenemos que confirmar la prueba con otros estudios y se los damos una semana después. Pero no solo hay servicios de detección en la clínica, también hay médicos especialistas dedicados a atender a las personas con infección por VIH, pero quiero decir que no solo atendemos a personas con VIH en la clínica, también atendemos a personas con otro tipo de infecciones de transmisión sexual, como puede ser sífilis o gonorrea, etcétera. Y otro servicio que me gustaría platicarles aquí de la clínica es un servicio para personas que han sido víctimas de violencia sexual. O sea, si un adolescente o un adulto, etcétera, es víctima de violación, sobre todo si nos lo llevan dentro de las primeras 72 horas, podemos darle tratamientos para evitar que adquiera la infección por VIH, además de atenderle otras posibles infecciones. Y desgraciadamente esto es algo muy, muy frecuente en nuestra sociedad. Tenemos muchos casos de niñas y de niños que son abusados sexualmente. El promedio en las niñas es de 14 años. Qué tremendo. Y el promedio en los niños es de 11 años, víctimas de violencia sexual. Y tenemos un servicio especial para atenderlos. Y entre más pronto nos lo lleven, mejor. Y ahí, sobre todo, estamos hablando también de un tratamiento respetuoso y psicológico, ¿no? Así es. Y también tenemos equipos de psicólogos, de psiquiatras, que están enfocados y especializados en atender este tipo de situaciones. Dirección y horarios de la clínica Condesa. ¿Cómo no? Estamos en Benjamín Hill, número 24, en la colonia Hipódromo Condesa, y los teléfonos son 55 15 83 11, y a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 8 de la noche estamos atendiendo de lunes a viernes. Muy bien. ¿Alguna cosa que quisieras tú decir por tu propia cuenta a nuestros radioescuchas? Sí, a mí me gustaría que le fuéramos perdiendo el miedo a la enfermedad, a la infección por VIH, que le quitáramos el estigma para que nos atreviéramos a hacernos todos la prueba de VIH y a no alejar a las personas
que pueden estar en esta situación o tener esta infección, que nos atrevamos a cuidar nuestra salud y también a protegernos, es decir, en caso de tener relaciones sexuales con alguien que no sabemos si tiene VIH o no, pues por lo menos tratar de usar condón, protegernos. Quizás en este momento a alguna persona de nuestro auditorio le surgió una duda cuando dijiste, si alguien va a la clínica y resulta positivo, nosotros tenemos que hacerle una prueba más y le entregamos el examen una semana después. ¿Puede ser que alguien se equivoque o algo se equivoque para que se tenga que hacer esta comprobación de que se tiene SIDA? En realidad los estudios que hacemos hoy en día son muy, muy modernos y tienen lo que nosotros llamamos una sensibilidad y una especificidad mayores del 99%. ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad de equivocarse en caso de la primera prueba, la posibilidad de equivocarse en caso de ser positiva es mucho menor al 1%, pero como un resultado positivo es muy delicado, le aplicamos otras 2 pruebas para ahora sí estar prácticamente 100% seguros antes de dar un resultado positivo. Para esto, ¿cuántos tubitos de sangre me tendrían que sacar? Conocemos todos la medida del tubito cuando vamos a hacer algún análisis. ¿Cuántos tubitos me tienen que sacar para que me hagan el examen de SIDA? Sí, tomamos un tubito de sangre. ¿Uno solamente? Uno solamente. Para la segunda, otro tubito. No. En la primera tomamos el tubito y con ese hacemos todas las pruebas que se necesitan. Bien, una pregunta más. David, suponiendo que tú eres un muchacho y no quieres ir a la clínica Condesa, tú tienes para pagar un laboratorio propio, ¿tú sabes cómo pedir un examen de SIDA en tu sangre? Bueno, pues ir simplemente y pedir así quiero hacerme una prueba del VIH, o creo que el nombre correcto de la prueba es ELISA, pedir el nombre que quiero que me practiquen la prueba de ELISA. ¿Y sabes cómo lo podrías leer, si tienes SIDA o no, si te entregan el resultado? No sabría cómo leerlo. Bueno, ¿qué tendría que decir el resultado, doctor? Bueno, ciertamente cuando entregan un resultado en papel, cuando es positivo, pues dice justamente eso, positivo, o dice reactivo cuando se hace una prueba rápida, pero mi recomendación es que busquen a un médico que sepa de VIH para que les ayude a interpretar sus resultados de laboratorio. Pues muy interesante este tema, queridos amigos. En realidad el VIH pues vino a cambiar las tradiciones, vino a cambiar las relaciones, vino a cambiar muchas cosas en la cuestión de la sexualidad. Lo mejor sería que las personas vivieran, no sé, relaciones sanas sin tener muchas parejas, que pudieran ser fieles, que se pudieran mantener sin sexo antes del matrimonio, pero bueno, eso puede ser a lo mejor una idea bonita y hasta romántica. La realidad es que los muchachos están teniendo relaciones desde los 14 años y no podemos negar esto. Si usted es papá o mamá, mire, aunque su hijo haya ido al catecismo y aunque haya estado en el colegio de la Madre Teresa de Calcuta, o aunque lo tenga muy encerradito, mire, como dicen los muchachos, un free, un rapidito, un cuchiplanche, lo tienen en el baño de la escuela, lo tienen en un motel, en el coche, en cualquier lugar, y hay que estar preparados. Sergio, nos estamos yendo. Amigos, muchas gracias por escuchar. Esperamos de verdad que estos especiales con referencia a la enfermedad del VIH nos hayan enseñado más sobre esto. Doctor Florentino Badial Hernández, epidemiólogo clínico del programa del VIH-Sida de la Ciudad de México. ¿Un teléfono y alguna página para internet? Sí, es 55 15 83 11 y es Condesa DF. Sí, pero pongan Condesa DF. Muy bien. David Chávez, muchas gracias. Gracias a usted, padre. Hay que recordar que los primeros responsables de nuestra salud somos nosotros. Que Dios les bendiga.